decía, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con esta visión panorámica de lo que es el Sermón del Monte y vamos a continuar y concluir con esta primera sección del mensaje del Sermón del Monte del Señor que conocemos regularmente como las bienaventuranzas. Nos restan 2 de ellas y las vamos a ver con ayuda del Señor en esta mañana. Así que, sin más dilación, Mateo capítulo 5, versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, lo primero que debemos conocer en esta mañana es qué significa ser un pacificador. ¿Quién es o qué es un pacificador? Y bueno, el diccionario define la palabra pacificador como la persona que pone paz entre aquellos que están enemistados. Creo que es un concepto bastante obvio. Alguien que pone paz entre aquellos que están peleados o enemistados, eso es un pacificador. Ahora, hermanos, pudiera existir la idea de que entre nosotros los creyentes, en esta bienaventuranza que estamos hablando en esta mañana, aquí se nos invita a que nosotros como cristianos busquemos la paz entre las personas, entre las familias, entre los pueblos, entre las naciones. Pudiéramos llegar a pensar que de esto nos habla esta bienaventuranza, que busquemos pues llevar a la paz a las personas que están en conflicto, los hermanos con hermanos, los hermanos con los padres, madre con padre, etcétera, que nosotros busquemos llevar a la paz a este tipo de personas. Sin embargo, hermanos, si bien es cierto que esto es una buena labor, buscar la paz entre aquellos que están peleados, esta ocupación de buscar la paz de esta manera, como nos lo imaginamos muchas veces, no se refiere a esto, esta bienaventuranza. No está hablando aquí a que nosotros debemos estar buscando la paz entre estas 2 personas que se pelearon. No estamos aquí netamente como conciliadores. Es verdad que la Biblia sí nos habla y nos enseña que nosotros debemos estar en paz con todas las personas. En Romanos capítulo 12, versículo 18, ahí leemos: en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Así que sí, nosotros debemos buscar la paz, pero la paz que, como acabamos de leer, la paz que depende de nosotros. No voy a buscar problemas, no voy a buscar pleitos gratis, no voy a buscar mi enemigo simplemente porque sí, no. Dice aquí: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Así que si depende de mí, dejar pasar por alto alguna ofensa. Si depende de mí, pues perdonar a aquel que me ha ofendido, aquel que me ha agravado en algún sentido. Entonces tengo que dejarlo ir, tengo que dejarlo pasar con tal de estar en paz con las personas, en cuanto dependa de ustedes. Sin embargo, hermanos, no depende de nosotros hacer precisamente que todas las personas vivan en paz. No depende de nosotros y no podemos. No podemos ir con las personas que no quieren tener o buscar paz y decirles: vive en paz o debes estar en paz. Si no lo quieren, no podemos nosotros hacerlo. Esta es una tarea individual, es decir, cada uno de nosotros debe aprender y debe decidir vivir y estar en paz. Sin embargo, por otro lado, hermanos, la paz que nosotros sí debemos buscar, y también debemos ayudar a los hombres a que encuentren esta clase de paz. La paz de la que nos está hablando aquí esta bienaventuranza no es una paz horizontal, es decir, entre hombres, no, sino la paz que nos habla aquí, Mateo capítulo 5, versículo 9, es una paz vertical, es decir, una paz con Dios. Esta es la paz de la que nos está hablando aquí la Biblia. Y es que uno de los trabajos del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, uno de los ministerios que Él tenía, era precisamente el ministerio de traer la paz entre Dios y los hombres. Un ministerio de paz o de pacificador, como les decía, de manera vertical. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, la Biblia nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 de Corintios 5, 18. Ahí nosotros leemos precisamente que Cristo estaba reconciliando al mundo, estaba con este ministerio de ser un pacificador, pero no entre los hombres, porque de hecho en la tierra, en el mundo donde el Señor vino, había muchísimos conflictos. Romanos contra judíos, judíos contra romanos, judíos contra otros judíos. Había muchos conflictos, muchas guerras. Y Él no se dedicó a andar de pacificador entre hombres con hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que eso no era posible. Porque esa es una decisión, como les decía, individual.
Entonces, ¿cuál fue el ministerio de la reconciliación? Este ministerio de pacificador que él desempeñó, no entre los hombres, no, sino entre Dios y los hombres. Esta es la paz que realmente importa. El Señor Jesús fue un pacificador y Él reconcilió a los hombres con su Padre Celestial y Él nos da ahora una nueva relación con Dios. Sin embargo, esto no terminó con el Señor Jesucristo. Él sí comenzó este trabajo de ser un pacificador, desarrolló este ministerio de ser un reconciliador, sí, pero no terminó con Él, ¿no? Sino que nos encomendó a nosotros, sus hijos, a nosotros los creyentes, este ministerio. Una vez más, Segunda de Corintios, leyendo capítulo 5, Segunda de Corintios 5, del 18 en adelante, que es lo que ya leíamos, ahí la Biblia nos dice lo siguiente: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, hermanos, como acabamos de leer aquí, nosotros somos ahora embajadores. ¿Y embajadores de qué? Embajadores del ministerio de la reconciliación. Somos embajadores del cielo, sí, del reino celestial también. Pero, hermanos, más importante que esto, el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros el ser embajadores del ministerio de la reconciliación. Ahí mismo en 2 Corintios 5 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, hermanos, nosotros tenemos este ministerio de la reconciliación, el ministerio de ser pacificadores. Pero reitero, hermanos, muy importante, no ser pacificadores entre hombres con hombres. Ni Cristo hizo eso. ¿Por qué? Porque Él sabía que no era posible. No, somos pacificadores entre Dios y los hombres. Ese es nuestro llamado. Somos embajadores de la reconciliación, lo cual es otra manera de decirnos que hemos sido llamados a ser pacificadores. Pero una vez más, hermanos, nuestro ministerio no es horizontal, no, sino vertical. Esta es la paz de la que nos habla esta bienaventuranza de Mateo 5:9. Somos pacificadores, ¿por qué? Porque buscamos que los hombres tengan paz con Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos que la gente logre o obtenga esa paz entre los hombres y Dios? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la respuesta corta, hermanos, como luego se la suelo dar, la respuesta es: no podemos. Nosotros, así como no podemos reconciliar a una persona con otra persona por nuestros propios medios, pues por nuestros propios medios también sería imposible reconciliar a una persona con Dios. ¿Cuánto más complicado, difícil o imposible sería eso? Si no podemos reconciliar a dos personas, ¿cómo podríamos reconciliar a los hombres o a un hombre, a una persona con Dios? No podemos. Así que, hermanos, este llamado del que les hablo, este ministerio de la reconciliación, se trata de pregonar, es decir, de hablar del amor, del perdón de Dios y de invitar a las personas a que se reconcilien con Dios. Nosotros no vamos a hacer que se reconcilien o que ellos tengan paz con Dios, no. Nuestro ministerio es llamarlos a que se reconcilien, decirles e informarles que hay una oportunidad, que Dios, el Creador, mandó a su Hijo al mundo, a su unigénito, para que muriera por nosotros, y que por medio de este sacrificio entonces nosotros ahora tenemos una oportunidad de reconciliarnos con Dios. Reitero, nuestro trabajo no es que la gente esté en paz con Dios en el sentido de que nosotros vamos a poner las cosas en orden, no. Nuestro trabajo como pacificadores es pregonar este ministerio, esta oportunidad que el Señor nos da. Ese es nuestro trabajo. Alcanzar la paz con Dios, hermanos, es una cuestión personal, es algo individual. Así que nosotros como pacificadores lo único que podemos hacer es anunciar este mensaje que se nos ha encomendado, que ahora hay una oportunidad de tener paz con Dios. Una vez más, como decía ahí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es lo que nosotros tenemos que comunicarle a la gente. Y si ellos entienden, entonces
tendrán paz con Dios, encontrarán la paz que Dios le ofrece a todo aquel que quiera acercarse a Él con fe. Pero hasta ahí llega nuestro ministerio, de ser pacificadores, de informarles, de hablarle a la gente que existe una posibilidad de encontrar paz con Dios. Ya si ellos la toman o la rechazan, es una decisión personal. Avanzando, hermanos, a la promesa de esta bienaventuranza, ahí se nos dice que aquellos que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, aquí me surge una pregunta, hermanos. ¿Acaso no es cierto que por medio de la fe nosotros ya somos hijos de Dios? De hecho, hace unas semanas atrás hablábamos precisamente de esto, que nosotros por medio de la fe hemos sido adoptados como parte de la familia de Dios y somos ahora hijos por adopción. Entonces, ¿qué significa esto? Porque aquí la Biblia dice que aquellos que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Es una condicionante? ¿Es algo extra que tengo que hacer para realmente poder ser un hijo de Dios? ¿O qué significa esto? ¿Por qué está esto aquí? Bueno, vayamos allá, hermanos. Cuando en esta bienaventuranza se nos dice o se nos habla que nosotros seremos llamados hijos de Dios, no se refiere, hermanos, a la adopción que nosotros obtenemos por medio de la fe. Esta es una cuestión diferente. En este sentido, hermanos, por medio de la fe, todos nosotros, si hemos creído en Cristo, ya somos hijos de Dios, ya somos adoptados en la familia de Dios, ya somos parte de la familia del Señor, ya somos, reitero, hijos de Dios. Sí, así que cuando estaba hablando aquí de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, no se refiere a esa adopción de la que ya hablábamos semanas atrás, no. Más bien se refiere al hecho de que si nosotros buscamos constantemente que las personas se reconcilien con el Señor, entonces de alguna manera estamos demostrando el carácter de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, les pasa, pero tal vez a alguno de ustedes les sucede que se parecen a ya sea a su papá o a su mamá, ya sea en el carácter, en la forma de hablar, en la forma de caminar. En mi caso, a mí me suele pasar mucho que me parezco a mi papá, en el sentido muchas veces de caminar, a veces incluso en la forma de pararme o de recargarme incluso en una pared. Todo esto es muy parecido, muy similar a él. Digamos que estoy demostrando parte de su carácter en mis acciones. En ese sentido, con toda regla, podría decir que soy un hijo de mi padre. Algo similar sucede con esto. Cuando nosotros buscamos que las personas se reconcilien con Dios, ¿cómo lo hacemos? Hablándoles acerca del sacrificio de Cristo, de que tenemos una oportunidad ahora por medio de la fe. Cuando nosotros le comunicamos el mensaje del Evangelio a las personas, entonces estamos demostrando ahí el carácter generoso de Dios, el carácter pacificador del Señor. Y en ese sentido, cuando nosotros demostramos el carácter de Dios, entonces nos convertimos en hijos de Dios en un sentido más estricto. Reitero, son dos cuestiones diferentes. Una, somos hijos de Dios por medio de la fe. Eso no se pone en duda. Pero por otro lado, cuando comenzamos a manifestar el carácter de Dios, a ser generosos, bondadosos, a amar, a perdonar, y en ese sentido a buscar pacificar a las personas, como hablándoles que tienen una oportunidad de reconciliarse con Dios. Cuando nosotros comenzamos a demostrar el carácter de Dios en nuestras vidas, somos también en ese aspecto hijos de Dios que demuestran el carácter de su Padre Celestial. De hecho, el Señor Jesús dejó claro en esta bienaventuranza que cada uno de nosotros como cristianos debemos ser pacificadores y debemos tener esta tarea como prioridad. Debemos, hermanos, compartir siempre que podamos el mensaje de la reconciliación a tantas personas como nos sea posible, por todos los medios que nos sean posibles y en todo momento que nos sea posible. Y cuando esto se vuelve realmente una prioridad en nuestra vida, entonces el carácter de Dios se está manifestando en nosotros. Nos estamos identificando más plenamente con el Señor. Nos estamos entonces pareciendo más a Él y en ese sentido vamos a ser vistos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Ahora sí, hermanos, pasemos a la última de las bienaventuranzas.
Y esta la encontramos en el versículo 10 de Mateo 5. Y ahí la Biblia nos dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La última bienaventuranza de esta mañana y de todas las bienaventuranzas funciona también, hermanos, ¿sabe cómo? Como una regla de medir para nosotros, para cada uno de nosotros. Y es que hemos visto todas estas bienaventuranzas a lo largo de estas últimas 3 semanas. Sin embargo, hermanos, si nosotros nos preguntáramos, ¿realmente estoy cumpliendo con ellas? ¿Realmente estoy viviendo de acuerdo a este principio, a estas enseñanzas? Yo no hablemos del resto del mensaje del Sermón del Monte, no, concentrémonos en esta introducción, en esta primera etapa del Sermón del Monte y preguntémonos, ¿realmente estoy yo viviendo de acuerdo a las normas que el Señor Jesús nos dejó? Y entonces, reitero, esta última bienaventuranza nos funciona a cada uno de nosotros como regla de medir. Y permítame explicar esto. Si nosotros, como creyentes, estamos cumpliendo con estas bienaventuranzas que veíamos las semanas anteriores, entonces, ¿sabe qué va a pasar en nuestra vida? Tal como dice aquí, muy probablemente vamos a recibir persecución de alguna manera. Si nosotros en nuestra vida cristiana no tenemos problemas, ni persecución, ni gente que nos señale, ni ninguna de estas circunstancias, entonces lo más probable es que no estemos cumpliendo con estas reglas. Y es que, mis hermanos, el cristiano verdadero, nunca ha sido y nunca podrá ser realmente popular delante del mundo. Y yo sé que hoy en día vemos en muchos lugares iglesias con multitud de personas y escuchamos a veces que el cristianismo en ciertos lugares o en ciertas zonas es aceptado, incluso en varias esferas sociales. Y dicen ahora algunos que ser cristiano es popular, es aceptado, para algunos es una moda. Pero entonces debemos cuestionarnos, ¿realmente se está predicando un verdadero evangelio en estos lugares? ¿Estas personas realmente están escuchando lo que es el evangelio? Y sin afán de juzgar en esta mañana, ni tampoco de criticar, nosotros sí podemos llegar a la conclusión de que este cristianismo moderno, entre comillas, este cristianismo que es popular, que está siendo aceptado por las masas, no es el verdadero evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no habla lo que Cristo enseñó. Por supuesto que habla del Señor Jesús, sí, habla del amor, habla incluso de alguna verdad, incluso pudiera ser que hable de alguna especie de santidad. Pero lo cierto, hermanos, es que solamente es una mezcla de muchos otros conceptos como el pensamiento positivo, la autosuperación, el alcanzar el éxito, la búsqueda de las riquezas. Y después de mezclar todo esto, el mensaje de salvación se les presenta a las personas, sí, pero de una manera diluida, una manera que realmente no es la manera correcta. Y se aleja muchísimo de lo que es el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio, hermanos? No mis palabras, sino las palabras del Señor. El verdadero evangelio, su verdadero evangelio, es aquel que recibe persecución. No el que recibe aplausos, no el que se reúnen en multitudes, no el que la gente esté apoyándonos y aceptándonos y aplaudiéndonos, no. El Señor Jesús, reitero, no mis palabras, sino sus palabras, dijo que el verdadero evangelio es aquel que recibe persecución. Y esta mañana recordaba a un pastor que decía, ¿por qué? ¿Por qué? Él preguntaba, ¿por qué? Si el Señor nos llamó manada pequeña, ¿por qué insistimos en ser muchos? El Señor Jesús mismo nos llamó que somos manada pequeña. Así que, hermanos, con toda esta mezcla que acabo de mencionar, por supuesto que obtenemos un mensaje atractivo, un mensaje cautivador que atrae a las multitudes y por supuesto que es popular, es bien recibido. Pero reitero, el Señor Jesús fue bastante claro. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Los que son populares? ¿Los que les aplauden? ¿Los que están delante de multitudes? No. Bienaventurados los que padecen persecución. Ahora, también quiero aclarar un punto, hermanos. Y es que nosotros, o no se trata más bien
de ser perseguidos por ser molestos con las personas o por ser cerrados al diálogo, por ser ignorantes, acerrándonos en las cuestiones sin aceptar ningún diálogo. Y tampoco, hermanos, se trata de que seamos perseguidos por ser religiosos, y aquí estoy hablando en un sentido negativo, que no permitamos ciertas cosas, que condenemos todo, no. Estoy hablando aquí en un sentido negativo cuando digo ser religiosos. No se trata, hermanos, de que seamos perseguidos por ser personas molestas, groseras, arrogantes o pedantes. No está hablando aquí. Lea de nuevo conmigo ahí en el versículo 10, y aquí nos explica por qué seremos perseguidos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por qué? Por causa de la justicia. Así que, hermanos, aquí también está la causa por la cual nosotros tenemos que ser perseguidos. Reitero, no porque nos la pasamos molestando o predicando de una manera inadecuada o condenando y señalando a todo el mundo y mandando al infierno a todos y diciendo que todo es pecado, que todo está mal, que todo o que nada le agrada a Dios. No se trata de ser perseguidos por eso, no. Aquí es claro el Señor también. Una vez más dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que la siguiente pregunta sería, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice por causa de la justicia? Y podríamos decir aquí, hermanos, que por causa de la justicia se está refiriendo precisamente a todo lo que hemos estado hablando en estas semanas, a las bienaventuranzas. Esa es la justicia que el Señor espera y demanda de sus hijos. Esa es la justicia, ese es el estándar. Todas estas bienaventuranzas, bonitas como suenan, sí, que nos traen ánimo y que nos dan consuelo, sí, pero estas bienaventuranzas que hemos leído y estudiado en estas últimas semanas son el estándar que el Señor espera de nosotros y son la justicia que el Señor espera de nosotros. Esa es la justicia que el Señor demanda. Él demanda que nosotros seamos pobres en espíritu. Él quiere que nosotros lloremos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos la justicia que Él necesita. Él quiere que nosotros aprendamos a ser mansos, que tengamos hambre y sed de justicia, que aprendamos a ser misericordiosos los unos con los otros, que tengamos un corazón limpio y que seamos pacificadores de la manera correcta. Esta es la justicia que el Señor espera, y si nosotros hacemos todo esto, entonces realmente, seguramente, como dice el Señor, vamos a padecer persecución. Así que, hermanos, si nosotros con ayuda de Dios y por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, buscamos realmente cumplir con todas estas cosas, entonces vamos a estar buscando la justicia de Dios. Aun cuando no lo sepamos, todo esto apunta a una sola dirección, apunta a la justicia de Dios. Y entonces, hermanos, cuando busquemos esto, no vamos a ser bien vistos, sobre todo hoy en día en una generación tan corrompida y que tiene tan poco aprecio por la moralidad como la generación que vivimos hoy en día. Por supuesto que no vamos a ser populares, por supuesto que no vamos a ser aplaudidos y por supuesto que vamos a ser perseguidos. ¿Y sabe qué más va a pasar? Nos llamarán religiosos por intentar seguir a Cristo de la manera correcta, nos van a llamar cuadrados, obcecados, intolerantes y muchas otras cosas similares, solamente porque no nos acomodamos al estilo de vida inmoral de esta generación. Pero el Señor nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que sí, seguramente recibiremos insultos, recibiremos persecución, como el Señor bien lo dice, pero Él nos recuerda, bienaventurados son ustedes si les dicen todo esto, si los insultan, si los persiguen, si se burlan de ustedes, son bienaventurados y además tendrán el reino de los cielos como heredad. Ahora bien, hermanos, ya para ir en la última sección de esta mañana, podría ser que nos preguntemos, bueno, ¿y quién o cómo es que se nos va a perseguir? Porque aquí dice, bueno, vamos a recibir persecución, pero ¿de dónde o cómo o quiénes serán los que nos persiguen? Y el Señor Jesús también se encarga de darnos la respuesta en el siguiente versículo 11, de ahí Mateo 5. La Biblia nos dice, Mateo 5, versículo 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue
y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Así que, hermanos, con lo que acabamos de leer encontramos tres grupos que podríamos identificar claramente de los que nos pueden perseguir. Están los que se burlan, los que nos persiguen, número 2, y número 3, los que mienten acerca de nosotros. Así que comencemos con el primer grupo, los que se burlan. Y en cuanto a ellos, hermanos, podemos decir que estamos frente a personas que obviamente no son creyentes. Estamos hablando de incrédulos, de gente que no cree en el Señor, que no tiene fe en Dios. ¿Y por qué? Porque para ellos la fe es una locura. Creer en un ser superior, llámese Dios o llámese como sea, creer en un ser superior es una debilidad de mente. Ellos es lo que argumentan. Si tú crees en un Dios, simplemente es la forma de escapar de tus problemas, y esto lo utilizan para burlarse precisamente de nosotros. Y si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, simplemente estamos escapando de la realidad. Somos personas débiles, somos personas que no se enfrentan a los problemas. Reitero, somos la burla de ellos. Ante tales personas, nosotros ¿qué debemos hacer? Bueno, por un lado, debemos estar siempre preparados para presentar la razón de nuestra fe, como recomienda el apóstol Pedro. Nosotros debemos estar siempre preparados para presentar con argumentos válidos por qué creemos en el Señor. Que no se trata simplemente de cuentos bonitos que encontramos en un libro o de pasajes inspiradores que nos ayudan a pasar los momentos de dificultad. No, que no se trata solamente de esto, sino que realmente hay algo interior, que realmente hay alguien que está por encima de nosotros, que nos ayuda, que nos guarda. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar siempre preparados para presentar ante las personas que nos demanden la razón de nuestra fe, por qué es que creemos. Por eso es que nosotros nos preparamos, por eso es que escuchamos, por eso es que venimos aquí domingo a domingo. Y al mismo tiempo, hermanos, además de estar preparados, lo que debemos hacer es evitar caer en contiendas y en debates interminables. Muchas veces, sobre todo hoy en día, con la proliferación de las redes sociales, se puede ver que hay un montón de personas, incluso también grupos en donde se hacen debates entre cristianos contra no cristianos, cristianos contra incrédulos, cristianos contra ateos, y hay un montón de debates, y reitero, debates y debates interminables. Pero hermanos, ¿qué sentido tiene debatir con alguien que no quiere entender, que no quiere entrar en razón? ¿Qué sentido tiene hablar con alguien que espera ver con ojos naturales lo que solamente se puede mirar con un espíritu renovado por parte de Dios? Una persona que no quiere escuchar realmente la palabra del Señor no va a poder ser persuadida, aún así le pongan enfrente al mejor de los predicadores. No va a suceder, hermanos. Por eso el apóstol Pablo escribía, hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, hablando precisamente de estos debates a veces interminables y de esta situación en la que se burlan de nosotros por nuestra fe. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 20 al 24, dice: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales en el cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, reitero, no tiene sentido entrar en debates interminables si ciertamente son personas que no quieren escuchar. ¿Dios puede hacer la obra? Sí. ¿Dios puede hablar a sus mentes y sobre todo a sus corazones? Sí. Pero no entremos en debates interminables si vemos que realmente no va a llevar a ningún lado. Así que, hermanos, este es el primer grupo, los que se burlan. ¿Y qué podemos hacer de ellos o con ellos? Oremos por ellos. Si es necesario presentar, reitero, porque creemos, hagámoslo, siempre y cuando sea una medida adecuada, un debate respetuoso y realmente se vea o se note una intención de interacción honesta y genuina. Podemos hablar, pero si simplemente es pelear por pelear,
presentar mis ideas porque yo tengo una idea más grande que la tuya, eso no sirve, no edifica y no ayuda. Sin embargo, hermanos, pasemos ahora al segundo grupo de aquellos que nos perseguirán, y de hecho aquí dice precisamente el segundo grupo son los que nos persiguen. Y una vez más, de nueva cuenta, estamos hablando aquí de no creyentes. Sin embargo, este grupo, los que nos persiguen, no se limita solamente a burlarse de los creyentes, no, sino que tiene una participación más activa. La fe no solamente les parece algo tonto o irracional, sino que de hecho se convierte en algo intolerable, algo que no pueden aceptar, algo que no pueden ver, y la fe para ellos es algo que tiene que ser erradicado por completo. Este es un grupo más radical de personas que no solamente se burlan de la fe, sino que la persiguen con tal de destruirla por completo. Sin embargo, hermanos, aquí hay algo irónico con estos grupos que se dedican a pelear o a ir en contra de la fe. Y la ironía de estas personas es que ellos abrazan sus ideologías, llámese como se llame, la ideología, ya sea feminismo, marxismo, liberalismo, cualquiera de estas ideologías que va en contra de la religión, diciendo, por ejemplo, que la religión es el opio de los pueblos, que la religión nos atrasa. Todas estas personas que abrazan sus ideologías, que van en contra de la religión, las abrazan de tal manera como si se tratara precisamente de una religión. Oh, qué ironía de estas personas, van en contra de la religión y se convierten en aquello que han jurado destruir. Se han convertido en aquello que combatían y su ideología se convierte en una religión para ellos. Son profetas y casi mesías aquellos exponentes principales de sus movimientos y prácticamente los adoran, los llevan en sus camisetas, en sus gorras, los tienen en póster en sus cuartos y se han convertido, reitero, en religiosos, pero no de una religión tradicional, podríamos decir no, sino que su ideología se ha convertido en su religión. Ahora, hermanos, ante estos grupos, la posibilidad muchas veces de argumentar o de debatir ya es prácticamente nula. Si con el grupo anterior era algo complicado o difícil, con estos grupos tan radicales prácticamente no es posible hablar o debatir con ellos, no. Así que no digo que no lo intentemos, podemos hacerlo, podemos hablar y seguramente con alguno de ellos puede funcionar y el Señor puede hacer la obra. Sin embargo, hermanos, creo que el mejor curso de acción que podemos tener ante estos grupos es el mismo que tuvo el rey Ezequías en el libro de Isaías. Permítame poner un poco de contexto ahí. En ese tiempo, en el tiempo del rey Ezequías, había otro rey, el rey de Siria, que se llamaba Sennacherib. Y este rey se levantó y comenzó a conquistar reino tras reino tras reino, comenzó a dominar a todos los pueblos vecinos y el siguiente era Israel. Entonces el rey Ezequías mandó consultar con el profeta Isaías y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Isaías le respondió, no te preocupes, Ezequías, Dios saldrá al frente, Dios peleará por ti. Entonces recibe Ezequías este mensaje, pero al parecer había un espía, y este mismo mensaje que recibió el rey Ezequías también lo recibió el rey Sennacherib. Le dijeron lo mismo que había mandado decir el profeta. Y este rey Sennacherib escribió una carta, se la mandó al rey Ezequías, y en esta carta le dijo lo siguiente, en Isaías capítulo 37, usted puede leerlo. Isaías 37, dice, la carta que le mandó el rey le dijo lo siguiente, no te engañes, tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Harán, Rezef, a los hijos de Edén que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Ardaf, el rey de la ciudad de Sebajerim, de Jena, de Iba? Básicamente le está preguntando este rey a Ezequías, ¿qué Dios nos puede detener? ¿Qué ejército, qué pueblo, qué gobierno, qué deidad nos va a detener? Los hemos destruido a todos, decía este rey de Asiria. ¿Y qué hizo este rey? Y esto les decía, este es el mejor curso de acción, esto es lo que nosotros podemos hacer ante aquellos que nos persiguen. Lo que hizo el rey Ezequías es lo siguiente, dice, continúa el versículo y dice, y tomó Ezequías
las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, ante los que nos persiguen. Encomendarnos en las manos de Dios, ir delante y mira, Señor, esto es lo que están haciendo, y pedirle al Señor que Él obre y que Él actúe. Por último, hermanos, y sin mucho que agregar, está el grupo de los que mienten acerca de nosotros. Sin embargo, hermanos, este grupo es un grupo especial, por llamarlo de algún modo, y es que depende de nuestro esfuerzo en Dios, que ayuda del Señor que recibamos. Nosotros debemos esforzarnos en Dios para que efectivamente lo que digan de nosotros sea realmente una mentira. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque ¿cómo es posible que sea una mentira hoy en día, sobre todo hoy en día, que digan: no, es que los pastores son ladrones? Y efectivamente, en algunos casos seguramente es una mentira, pero vemos en casos muy populares donde no es una mentira. Vemos gente en ministerios que son ladrones, que son estafadores, que son mentirosos, y que todas estas mentiras no pueden pasar como a tal, sino que realmente son afirmaciones de gente estafadora, vividora, mentirosos, ladrones. Entonces, ¿cómo es que puede aplicar aquí? Entonces, por eso es que les digo, hermanos, nosotros debemos esforzarnos en Dios para que efectivamente lo que digan sea mentira. Como dice el Señor: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esta es la clave, hermanos, mintiendo. Entonces nosotros debemos esforzarnos y pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con su estándar, de tal manera que nosotros realmente seamos cristianos intachables, que no puedan traer delante de nosotros nada con que acusarnos, nada con que decirnos, a menos que sean mentiras. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor: ayúdame realmente a tener ese estándar que tú quieres en tus hijos, para que cuando me acusen de algo solamente puedan ser mentiras. De hecho, el carácter, el estándar que nosotros debemos anhelar, lo encontramos descrito de una manera rápida en Colosenses, la carta Colosenses capítulo 3, versículo del 11 al 13. Y ahí se nos dice a nosotros: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este, hermanos, es el estándar más alto que el Señor espera de sus hijos. De tal manera que si vivimos de esta forma, no hay manera que se nos pueda acusar, llevar a juicio o señalar, a menos, reitero, que sea por medio de mentiras. Así como lo hicieron, por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿recuerdan? La única manera que pudieron llevarlo a juicio para poder ponerlo en el foso de los leones fue por medio de mentiras y engaños. La Biblia nos habla acerca del Señor Jesucristo, que cuando fue llevado a juicio, la única manera en que pudieron acusarle fue por medio de testigos mentirosos, testigos falsos, por medio de mentiras. Ese es el estándar que nosotros debemos anhelar, debemos pedirle al Señor que nos ayude a cumplir. Que si nos van a acusar de algo, sea solamente porque mienten en nuestra contra. Así que, hermanos, ya para ir terminando, la promesa de esta bienaventuranza final es la siguiente: bienaventurados cuando son perseguidos, y todo lo que acabamos de decir, y se nos dice al final: porque de ellos será el reino de los cielos. Y si usted lo revisa en la semana, tal vez
ya se había dado cuenta, tal vez nunca lo había notado, pero lléveselo en la semana de tarea, hermanos. Pero la promesa de esta última bienaventuranza es la misma promesa de la primer bienaventuranza que encontramos aquí en Mateo 5. Bienaventurados, lea las dos en paralelo y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta misma bienaventuranza, hermanos, es la misma, digamos, porque es como si el Señor cerrara de alguna manera el círculo. Termina donde inicia donde termina, y nos recuerda precisamente un círculo, si usted lo ve, no tiene inicio ni final. Un círculo podríamos decir que es precisamente eterno. Eterno como el cielo en donde el Señor nos espera. Eterno donde tenemos una patria celestial, la cual debemos anhelar hasta el día que lleguemos a ella. Por eso es que el Señor inicia las bienaventuranzas y termina las bienaventuranzas de la misma manera, recordándonos este círculo eterno perpetuo, así como el reino de los cielos perpetuo que nos espera a nosotros, si lo anhelamos. Hermanos, es verdad que el Señor, cuando leemos estas bienaventuranzas, nos está prometiendo una felicidad, y como decíamos, una felicidad plena. Bienaventurados es plenamente felices, sí, y seremos bienaventurados en Él. Esta es una promesa que Él nos ha hecho, y debemos confiar y debemos esperar y debemos estar seguros que vamos a recibir todas y cada una de estas bienaventuranzas si obramos de acuerdo a ellas. Pero, hermanos, también debemos entender que va a haber tiempos en que tendremos persecución, en que tendremos pruebas, dificultades, tormentas en la vida. Y sin embargo, aún en los momentos difíciles, aún en los tiempos de adversidad, de enfermedad, aún con las pérdidas, aún con todo lo que nos pueda venir encima, hermanos, el Señor nos promete que va a estar con nosotros, y también nos promete que podemos encontrar paz aún en los tiempos difíciles. Y esta promesa la encontramos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, y con este versículo terminamos. El Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor. Y esta también, como les he dicho en otras ocasiones, esta también es una promesa de Dios. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, aún en momentos difíciles, el Señor nos promete que estará con nosotros, nos promete que podemos tener paz, y en el futuro, en la eternidad con Él, recibiremos el cumplimiento completo y cabal de todas estas bienaventuranzas de las que hemos estado hablando, si realmente lo seguimos como Él espera. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana. Les voy a pedir que lo hagamos orando. Mientras oramos, le voy a pedir a los hermanos de alabanza que puedan pasar. Luego del canto estamos despedidos. Que el Señor los bendiga y que tengan una excelente semana. Pónganse de pie, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por estas promesas que tú nos has dejado en tu palabra, y te pedimos, Señor, por favor, que tú nos ayudes y capacites para poder realmente vivir de acuerdo al estándar que tú esperas de tus hijos. Ciertamente podemos nosotros desearlo, esforzarnos, pero no podremos nosotros llegar a ello, Señor. Es imposible por nuestras fuerzas conseguirlo. Por eso es que en esta mañana reconocemos que no podemos, y pedimos de tu ayuda, pedimos de tu guía, pedimos de tu fortaleza, y te pedimos, Señor, que tú nos capacites de tal manera que podamos cumplir. En esta mañana, Señor, te pedimos, ayúdanos a ser bienaventurados, y para conseguirlo necesitamos de ti. Del mismo modo, nos encomendamos en esta semana que comienza para que tú nos guardes, nos ayudes en este día, en este tiempo. Nos guardes en contra de las enfermedades, en contra de las dificultades que estamos padeciendo en este tiempo. Que ayudes a nuestro gobierno y autoridades, Señor, para que puedan tomar decisiones sensatas y sabias. Que nos ayudes también a nosotros a guardarnos si tenemos los medios, porque tú también has puesto, Señor, medios oportunos para poder protegernos. Señor, gracias una vez más por tu palabra.
Esperamos el día en que se cumplan todas estas bienaventuranzas de manera plena y cabal cuando estemos en el reino. Y llegaremos ahí, pero no por nuestras fuerzas, no porque lo hagamos conseguido, sino porque ha sido por tu gracia y ha sido porque tú así lo has querido y tenemos fe en ello, Señor. Lo único que podemos hacer es poner nuestra fe en ti. Ayúdanos también en eso y guárdanos, Señor. Te pedimos todo esto, te agradecemos de todo esto y ponemos todas estas situaciones, circunstancias en tus manos, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.